Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buen día, qué bueno verles a todos ustedes. Si pueden, por favor, abran la copia de la palabra de Dios y ábranla de nuevo en el Evangelio de Juan. Vamos a estar en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y quiero poner delante de ustedes el estrado de lo que vamos a hablar en el contexto de donde hemos estado, particularmente en el aposento alto. Es muy importante cuando venimos a esta porción de la Escritura que tenemos que entender el contexto y la construcción de este pasaje. Vamos a leer verso 4 hasta el 11 y voy a hacer algunos comentarios mientras leemos la Escritura. Capítulo 16, verso 4 dice: el Señor Jesús hablando de nosotros, a nosotros, recordándoles que le está hablando en los momentos finales, en la última hora, y literalmente consideremos esto antes de que lo leamos. El Señor Jesús está en los últimos minutos, en los minutos finales de su vida, y le está hablando a los últimos 11 discípulos, momentos antes de esto que va a leer. Él torna su atención en el capítulo 17, donde pone la atención al Padre y luego va a ser traicionado y crucificado. Vamos a ver a los últimos momentos donde el Dios hombre, el Dios hecho hombre, Jesucristo mismo está hablándole a los discípulos. Dice verso 4, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es decir, cuando vaya a la cruz, ustedes puedan recordar de que les dije acerca de estas cosas. Y no les dije estas cosas del principio porque yo estaba con vosotros. Les recuerdo, les he dicho esto una y otra vez. Me voy a ir. Quiero decir, ahora están en la última parte de la carrera antes de que yo me vaya. Verso 5. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde tú vas? ¿A dónde tú vas? Y es interesante, él lo reprende por no preguntarles una pregunta. Y solo quiero que tengan esto en mente. Y porque he dicho estas cosas, dice acá, la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os digo la verdad, os conviene y les favorece que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá el mundo concerniente de pecado, justicia y juicio. Concerniente de pecado, porque no creen en mí. Concerniente de justicia, porque yo voy al Padre y no me veráis más. Y concerniente al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amados, estas son las últimas palabras en los últimos momentos de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Las últimas palabras, los últimos testamentos, testimonios, los últimos discursos. Y como yo, tal vez estás intrigado por personas famosas, presidentes, personas, héroes de la guerra, filósofos, que nos gustaría escuchar a las últimas palabras en la última parte de la vida. ¿Cuáles van a ser sus palabras finales? ¿Cómo ellos resumen su vida? ¿Y cómo dicen eso después de ellos? ¿O cómo se relata sus últimas palabras? Muchos hombres han pasado toda su vida hablando y estudiando de esto. Las últimas palabras y los últimos discursos de hombres, mujeres y famosos. William Hassel en el siglo XVIII estudió las últimas palabras de personajes célebres en la historia. Dice, las últimas palabras de una persona célebre que ha promovido verdad y principio de acción deben ser consideradas más que el registro de pensamientos pasajeros. Las últimas palabras de alguien dejan una impresión como nada lo ha hecho, son vistas como profecía y a menudo confirman una fe o fortalecen una creencia, no porque son definitivas, sino porque son el fruto de toda una vida.
Otro filósofo francés, Michel Montaigne, al morir dijo esto, antes de morir dijo, en morir puede decirse que nos resignamos por completo a lo que hemos sido. No hay más enmascaramientos, no hay más defensa. Las palabras pronunciadas en los últimos momentos en que todas las cosas despojadas reflejan la imagen más verdadera de nosotros mismos y a menudo a la luz duradera de lo que pueden ser. Esa es la verdad para los mortales. ¿Y qué pasa con el hombre que es Dios? Su última palabra, Dios hombre. Pensemos en esto. Cuando venimos, no solo lo que Dios dice, lo que es común al pensar las personas, en ese momento no están tan emocionados, no quieres que te vayas, no quieres que nos abandones, no quieres que esa persona muera, pero de hecho alguien puede dar las últimas palabras porque están perdiendo al cual aman, y eso encaja en Juan capítulo 16. Tienes a los discípulos en que deben considerarse que Jesús está abandonándoles en las últimas palabras a sus discípulos en el aposento alto, y eso encaja el contexto que estamos observando. Y de hecho, noten el 4 al 6 para tener el contexto en su mente. Jesús y sus últimas palabras a ellos, a los discípulos, a los 11 discípulos, y realmente la pobre respuesta de los discípulos. Pero estas cosas os he dicho, que cuando llegue la hora, que sea la crucifixión, cuando sea, para que puedan recordar que les he dicho estas palabras. Y no les dije desde el principio, cuando yo estaba con vosotros, ahora que me voy, deseaos tus comentarios finales, verso 5. Pero ahora yo me voy a Él que me envió, me voy de regreso al Padre. Y miren esta oración en el verso 5. Pero ninguno de vosotros me ha preguntado, ¿a dónde voy? ¿A dónde vas? ¿Y no les parece interesante que no hay diálogo en esta parte? No hay una indicación por Juan, a pesar de que él es un testigo ocular. Y de hecho, en estas últimas palabras, en este último discurso, si estás leyendo con atención, verso 5 ahí, y te recuerda nuestro estudio del Evangelio de Juan, y estás familiarizado con el discurso del aposento alto, esa pregunta deberá desencajarte porque no es consecuente a lo que está sucediendo. Y recuérdense, estamos poniendo nuestro contexto en la pobre respuesta de los discípulos, pero ahora voy a Él, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde tú vas? Y nosotros que somos familiarizados con el discurso del aposento alto deberíamos decir, Jesús, ellos sí te preguntaron a dónde vas, y de hecho te preguntaron de forma múltiple. Miremos al verso 13:46. Simplemente le preguntaron a dónde él iba. Se recuerdan, Pedro 13:46 le dice, Señor, ¿a dónde tú vas? Y esa hubiera sido la pregunta donde lo está reprendiendo, ¿a dónde tú vas a estar? Sí, Señor, yo ya te pregunté eso. Y Tomás, verso 14, verso 5, nosotros no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Volvemos al capítulo 16. 16:5 es una reprensión fuerte de nuestro Señor. Pero ahora voy al que me envía y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Debemos leerlo en contexto. Verso 5 va con verso 6. Él da la razón. Y este es el problema. No es que nunca has preguntado. Debes estar y debes preguntarme acerca de mi partida. No me estás preguntando porque estás tan absorbido consigo mismo en mi partida que no estás pensando en la misión del Dios verdadero, la misión del Mesías. Solo estás pensando y estás abarcado con dolor y tristeza, pensando en ti mismo. Y miren lo que dice. Ninguno de ustedes me preguntan. Verso 6. Mas porque os dicho estas cosas, la tristeza llenó vuestro corazón.
plerao, dice llenarse completamente. Está abarcado hasta el final de la capacidad de tu humanidad, lleno de dolor y duelo, con tristeza. En la defensa de ellos, nosotros no hubiéramos hecho nada mejor. Más, verso 6, más porque os he dicho estas cosas. ¿Qué fue lo que les dijo? Pensémoslo de esta manera, antes de que seamos muy duros con ellos. Es la semana de la pasión de Cristo. Ellos han llegado a Jerusalén pensando de que iban a tener un Mesías militar, espiritual, y van a través de esta semana y están en el aposento alto. Y momentos después de esto están argumentando quién va a estar con el Señor, a su derecha o a su izquierda, quién iba a tener un lugar significante para Jesucristo en su reinado, y no involucra la cruz, no involucra la corona de espinos, pero querían la corona, pero no la corona de espinos, no la cruz. Y Jesús les dice, yo me voy y les he dicho cosas finales y ustedes no están respondiendo bien. ¿Y qué les está diciendo? Recuérdense las últimas semanas, me voy a ir y voy a morir. Y sí, en verdad, me voy a ir, las personas que me odian van a odiarte. Y sí también, y te van a excomulgar, y te van a sacar, exiliar de la sinagoga, y te van a perseguir como cazando animales, y te van a perseguir, ejecutar y hacer un juicio injusto en contra de tuyo. Y nosotros, no sé si ustedes van a decir, sí, este es un discurso motivador y tú te vas a ir, nosotros no queremos ir, y cuando tú te vayas nos van a cazar como que están cazando animales. Y en el verso 2 dice, cuando ustedes escuchen la verdad de cuán difícil va a ser, lo único que se van a enfocar es en la dificultad, pero están evadiendo y perdiendo de vista la misión. Y le está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué me estás preguntando a dónde voy? Y ustedes están enfocados a lo que está delante de sus ojos, que no pueden ver el plan de redención, y se los he dicho desde el principio, y están tan enfocados en el dolor que tienen, y no me están preguntando acerca de mi persona. Juan Calvino dice acerca de los discípulos en esta parte, su tristeza procede de un afecto egoísta y terrenal, porque se entristecen, están llenos de duelo, como si Cristo al partir del mundo lo perdieran todo, cuando es, por el contrario, su entrada en la gloria inmortal del Padre es el cumplimiento de su salvación. Ustedes están con dolor que me voy, pero yo voy a la cruz para morir por ustedes, voy a cumplir el plan de redención, y estoy entrando al plan de la redención y el sentido de la eternidad misma, y no conocen mis planes. John MacArthur dice acerca de esto, Jesús reprendió a los discípulos no porque nunca hubieran expresado curiosidad acerca de dónde iban, sino porque estaban tan absortos en su dolor. Y entendemos nosotros eso porque a veces nos podemos estar tan ensimismados en nuestro dolor, y en vez de enfocarnos en el plan de Dios y en lo que Dios está viendo, nos enfocamos en cómo nos afecta. Y es lo que está pasando a los discípulos. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad, en este momento, tal vez debes preguntarte, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo? ¿Cuáles serían las próximas oraciones que Jesús les va a decir a los discípulos, las próximas líneas de pensamiento que va a transmitir a ellos? ¿Y qué es lo que le va a decir a una persona cuando ellos están en estupor espiritual? Y Jesús le dice, voy a animarte con una verdad, verso 7. Yo sé que el dolor ha llenado sus corazones, pero les digo la verdad, es decir, para ayudarte a emerger de tu dolor, voy a animarte espiritualmente. Quiero darte la verdad que necesitas para renovar tu mente. Y esto es tan importante y fascinante. Jesús está diciendo, voy a ir y voy a dejarles de forma física, y voy a decirte la verdad para que puedas caminar en esta verdad. Hay un plan que está puesto en lugar antes de la redención que tiene que pasar, y tiene que ser que yo tengo que dejarles para que esto se catapulte en mi venida, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré a ustedes. Y esta es la lógica en todo esto. Todo lo que ustedes están aquí sentados, que estaríamos con los discípulos, nosotros simplemente queremos tu presencia física. Y él dice, sí,
pero tengo que ir a la cruz y morir por el perdón de pecados. Y eso catapulta una serie de eventos donde tú piensas que es lo peor que yo me vaya, pero voy a enviarte la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y Él no solo va a estar con los 11, el Espíritu Santo y su ministerio, cuando sea enviado a ustedes, va a ser enviado como yo y va a ser su ayudador. Y Él va a poder de forma invisible, que tú no vas a ver a través de la vida de todos los creyentes, y les va a ayudar a expandir el evangelio alrededor del mundo. Yo debo morir para que Él venga y la misión de Dios sea cumplida. Y noten, es para su favor, verso 7 y verso 8. Cuando Él venga en el futuro, en el Pentecostés, el momento que es derramado el Espíritu, Hechos capítulo 1, cuando Él venga, Él se asegurará de la misión de Dios Padre, Dios Hijo sea completada. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Paremos ahí por un momento. ¿Puedes imaginar que Jesús es el mejor pastor? Es una palabra, es una pregunta básica. ¿Qué es el buen pastor? Pero piénsalo de esta manera. ¿Qué es el que apacienta nuestras almas como se apacientan las ovejas? En ese momento que están absorbidos por sí mismos en egoísmo, están pensando en sí mismos, les está ayudando a apartarse del egoísmo que es egocéntrico en ese momento, pero les dice, te voy a enviar a la tercera persona de la Trinidad, y para su beneficio, cuando envíe en la misión al mundo el Espíritu Santo, que es el misionero invisible que no se ve, el Espíritu Santo, para ayudarte a llevar el evangelio hasta los finales y lugares más recónditos del mundo. Cuando Él venga, que sea el Espíritu Santo, y miren lo que va a hacer. Él va a convencer al mundo, que son los no creyentes, acerca de pecado, acerca de justicia y acerca de juicio. Amados, ¿qué se refiere? Que Él es un buen pastor, porque Él está llevando los pensamientos fuera de Él mismo, y los pensamientos el pensamiento debe ser llevado a los no creyentes que necesitan el Evangelio. Es en el contexto, cuando vienes a este pasaje, lo que nos va a ayudar a nosotros es pensar de esa manera. Las últimas palabras, en los últimos momentos de Jesucristo, Él decide que los 11 discípulos que están ahí, el último remanente, el ministerio del Espíritu Santo, cómo se relaciona y cómo va a trabajar en la misión, los va a enviar y los va a enviar al mundo. Y les dice, necesito que ustedes entiendan que están en un apoyo fundamental, están a la avanzada, porque el ministerio del Espíritu Santo es particular. Tiene 3 funciones principales: para convencer el mundo de pecado, para convencer el mundo de justicia, para convencer el mundo de justicia. Y este es nuestro bosquejo. Este es el esquema de el sermón el día de hoy. Este es el ministerio invisible del Espíritu Santo. Y cuando me refiero a invisible, no es que no ven los efectos del Espíritu Santo. Jesús está diciendo, yo soy físico, dice Jesús, pero voy a enviar al que no se mira, al invisible misionero, y Él va a ir a lugares y a los dolores donde tú no puedes ver, pero va a hacer la obra. Y esto es muy importante. Si estás tomando notas, este es el arreglo donde nos paramos el día de hoy. El ministerio invisible del Espíritu Santo. Tenemos solo un punto que vamos a ver el día de hoy. El ministerio de convicción. Si estás tomando notas, tengo subtítulos, pero Jesús quiere que los discípulos entiendan que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tiene un ministerio particular, específico, único, que es invisible y no lo ves de forma natural, visual, pero ves los efectos de su ministerio, el ministerio de convicción. Voy a darte unas palabras antes de observar el ministerio. Vas a ver algo el día de hoy que es absolutamente crítico para que vivas tu vida cristiana. Y de hecho, después de que describa este ministerio, hay 4 implicaciones que vamos a ver. Vamos a tener la teología y la práctica en este momento, pero quiero decir esto en este momento: lo que vas a ver ahora, no lo pierdas de vista. El Espíritu Santo y su ministerio, el ministerio de convicción, no es un ministerio que se
comparte contigo. No eres un copiloto, no eres parte del equipo, no eres tú y Él asegurándote que las personas tengan la convicción que Él desea que tengan. No, necesitas entender algo. Lo que voy a mostrarte, las palabras de Jesucristo, es la convicción que Jesús está trayendo, el Espíritu Santo, que Él es el único que puede traer esa convicción. Nuestra pasión, nuestras emociones, pedirle a la gente toda la fuerza de nuestra personalidad no puede llevar a cabo la convicción que Él está hablando en este pasaje. Es únicamente y exclusivamente la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos traer la verdad, podemos traer la pasión, podemos traer una vida piadosa, podemos traer la verdad delante de las personas, ponemos nuestro corazón en la línea. Nosotros debemos entender que si el Espíritu Santo no toma eso, la vida en los corazones, nada puede pasar. Jesús quiere que sus discípulos vayan con confianza, que el Espíritu Santo va a convencer de pecado, justicia y juicio. Él lo va a hacer y es totalmente exclusivo la obra del Espíritu Santo. Somos instrumentos en compartir la verdad y vivir de forma piadosa, pero cualquier movimiento espiritual es la obra soberana del Espíritu Santo. Necesitas tener eso en el frente de tu mente. Vamos a estudiarlo juntos. El ministerio de convicción. Verso 8. Miren lo que dice, amados. Y cuando Él es una persona, cuando Él venga, y noten lo que va a hacer, Él va a convencer al mundo concerniente pecado, justicia y juicio. Hablemos acerca de la convicción por un momento. ¿De qué convicción está hablando acá? Esta palabra en griego para la convicción la estudié alrededor de la escritura. Tiene el uso 18 veces, es un verbo y se usa muchas otras veces como un adjetivo. Y es importante porque tenemos que entender esto para ser fieles en el ministerio. ¿A qué se refiere el ministerio de convicción? Tiene la idea de traer la vida interior debajo de la preocupación, el duelo, la carga, un estado de concerniente, y es un lenguaje legal, tiene la idea de ser juzgado por un fiscal y pasar la emoción con el peso y la gravedad del juicio con los oídos de forma general, sino que va a la vida interior de la persona. De hecho, esta palabra por convicción es usada en 1 Corintios 14. Escuchen a esto. Habla cuando un no creyente se muestra en un servicio de la iglesia de Cristo, donde el Espíritu Santo se está moviendo, que está atendiendo un servicio de adoración. Esta es la convicción que van a estar ellos debajo de esta convicción. 1 Corintios 14, verso 24. Un no creyente dice, Él es convencido por todos, está llamado a cuentas, los secretos, verso 25, capítulo 14, 1 Corintios, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y Él se postrará y adorará a Dios y declarará, Dios está en medio de ellos. La convicción del Espíritu Santo que está hablando acá es una obra interna donde los secretos de su corazón son expuestos, donde el Espíritu Santo puede ir. Nosotros podemos ver acciones, podemos ver palabras, podemos ver personas hacer cosas. El Espíritu Santo y la obra de convicción va a los motivos secretos, los motivos ocultos, llenos de vergüenza, donde los va a exponer la oscuridad de los corazones. Juan 3:20 lo vemos de esta manera, porque todos los que hacen lo malo odian la luz y no vienen a la luz porque temen que sus obras sean expuestas. La convicción habla acerca de la luz y la convicción que el ojo humano no puede ver. Habla acerca del pecado siendo visible en la vida interior de la persona. Vamos a ser más específicos. Jesús nos habla de 3 categorías donde nos va a convencer. No solo expone y trae la preocupación correcta y el peso de nuestra conciencia de eso, que es como que nos quema la conciencia, nos convence y nos persuade nuestra vida interna. El alma misma es constriñe el alma a un dolor profundo en justicia, de pecado y en juicio. Y es una palabra muy comprensiva, es una manera muy comprensiva de hablar. Solo el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a un duelo profundo
por nuestro pecado, en que podemos considerar cuán pecaminosos e injustos y perversos somos delante del Dios vivo que es santo. Él expone el pecado en la vida interior del hombre y expone la necesidad por salvación. Y es el único que puede hacer una persona lleno de terror, temor por el juicio venidero. Solo el Espíritu Santo puede traer a cuentas a la mente de una persona y traer el terror del juicio de Dios. Nosotros no podemos hacer eso. No le podemos decir a las personas, no podemos llevar como un horario donde ponemos en la agenda cuándo le va a traer la convicción. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Esta convicción en la vida interior, noten, Él explica el pecado, justicia y juicio en cuanto a en cuanto a la convicción. Yo entiendo todo lo que, si tú has leído esto, puedes decir, yo entiendo todo esto, pastor. Cuando Jesús explica todo esto, no entiendo totalmente. Pasé toda mi semana tratando de leer 15 comentaristas hablando de estos tres aspectos de la convicción y no creo que no es claro y creo que está claro en el texto, en el contexto. Verso 9. Concerniente de pecado, porque no creen en mí. Verso 10, concerniente de justicia, porque yo voy al Padre y no me veráis más. Y concerniente de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Miremos la estructura ahí y nos va a ayudar acá. La convicción del Espíritu Santo concerniente al pecado tiene una base acá, verso 9. Y los no creyentes van a estar debajo de la convicción de pecado. Y la razón es porque no creen. Verso 10. La justicia, los no creyentes, por la convicción del Espíritu Santo, van a estar debajo de la convicción de justicia porque Él va al Padre. Y verso 11. Los no creyentes van a estar bajo la convicción del Espíritu Santo acerca de justicia porque el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Y qué significa esto? Pensemos juntos en ello. Noten, el Espíritu Santo es el único que puede venir y convencer el tipo de pecado del cual está hablando. ¿Qué tipo de pecado? Verso 9, que es la falta de fe, no creer. Pecado, a veces hablamos como un concepto singular y que está desconectado de la fe. Todo pecado está relacionado y está intrínsecamente unido a la falta de fe, porque yo no creo lo que es mejor y lo que Dios dice que es mejor. Por lo tanto, lo que yo decido creer, que no es lo que Dios dice que es mejor, es pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a convencer al no creyente y lo convence acerca del pecado, que no tienen la verdadera fe, no creen, están en pecado, porque no creen las verdades de la Escritura. Verso 9, el Espíritu Santo, el ministerio de convicción del Espíritu Santo es convencerle a los no creyentes porque no creen. Amados, quiero que piensen en esto en este momento. El mayor grado de la falta de fe en que los no creyentes no creen, valga la redundancia, es su pecado y concluyen en pecado. Mientras más suavizado es su corazón a la verdad de la palabra, no hacen que su corazón esté duro porque creen lo que dice la palabra. Y a veces cuando hablamos de una persona y decimos es porque esa persona es suave y esta persona es dura, es porque estas personas no consideran creer en la verdad. Pero una persona que es suave considera la verdad y la cree. No importa cuán filosófico tú eres y cuán filosofeas o tratas de filosofar acerca de la palabra, requiere que el Espíritu Santo traiga y te ponga debajo de la convicción de pecado, porque no tienes un corazón que crea y sea suavizado a la creencia pura de la palabra de Dios, y porque su falta de fe es incredulidad y la incredulidad es pecado. Y dicen, yo no creo, debo poner mi fe en Cristo, no tengo verdadera fe en mi corazón. Y esta es su palabra. Noten, esto es más fácil, pero miren que lo próximo concerniente a la justicia. Dikasune en la palabra griega, en sinek, es en el Antiguo Testamento, en el hebreo, en la justicia de Dios. Solo el Espíritu Santo puede mostrar a alguien que una persona es injusta delante de él y que necesitan ser aceptados. Y es exactamente lo que dice en verso 10, concerniente a la justicia. Solo el Espíritu Santo puede convencer la justicia. Pero ¿qué significa esto? Porque voy al Padre, no me van a ver. ¿Y por qué
Él va al Padre, porque esto resulta en creyentes que vienen debajo de la convicción de su propia injusticia. Vamos a decirlo de esta manera, porque Jesucristo dice que va a ir al Padre y que al dejarles va a resultar en la falta de creer a los no creyentes, los va a convencer en su propia injusticia, porque Jesús y su salida y dejarles a ellos va a resultar en la convicción acerca del juicio. Y piensen esto, ¿a dónde va? Va al cielo con el Padre. Quiere decir que Jesús es el justo. No hay pecado en él. Él va a la localidad que es en el cielo con el Padre, y los no creyentes para ser salvos deben ver que yo soy injusto en mí mismo, estoy lleno de perversidad y soy pecaminoso y debo buscar el perdón de pecados y debe ser acreditada la justicia de Dios, porque no puedo ir donde va Jesús, que es con el Padre. Amados, piensen en esto. Empezamos a llegar en un lenguaje muy específico que el Espíritu Santo lo que está haciendo para convencer a los pecadores en pecados debe llegar y cortarles en las profundidades de su alma, de su vida interior, de su alma, donde está la perversidad de su estado de incredulidad, y deben ver: yo soy injusto y estoy lleno de propia justicia y no tengo justicia misma y necesito la justicia de Cristo ser acreditada a mí si quiero ir donde está el Hijo de Dios con el Padre que es en el cielo. Este es el ministerio del Espíritu Santo cuando está convirtiendo a un pecador. Paren ahí por un momento, porque vamos a ver las implicaciones de cómo nosotros podemos ser tan pasajeros en pensar en falsos conversos que nunca se exponen al convencimiento de su pecado delante de Dios. Ese es pecado y la justicia. Ahora el Espíritu Santo convence, noten esto, de juicio, sentencia, porque el gobernador de este mundo, el príncipe del mundo, ha sido juzgado. Pensemos en esta pregunta que pregunta en el texto. Los discípulos están escuchando y Jesús les dice: el Espíritu Santo va a venir en la vida interior y va a traer la verdad y va a atravesar su corazón y va a cortar la conciencia y va a atravesar el alma y va a exponer la perversidad, el pecado, la injusticia, y él va a ir en la vida interior de la persona, de los perdidos, de los pecadores, de los incrédulos, que ellos van a enfrentar un día al juicio de Dios delante del Dios Santo, y lo van a encontrar y van a conocerlo en juicio. Y la verdad que es esto, noten, porque el gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Por qué está hablando acerca de gobernador? Es una palabra técnica. El príncipe de este mundo acerca de Satanás. ¿Por qué Satanás está siendo juzgado? ¿Qué es la base de los no creyentes? Ser terrorificados en cuanto al juicio que viene. He leído bastantes comentarios acerca de eso. Nosotros debemos regresar a Génesis capítulo 3, dicen algunos comentaristas. Tal vez es verdad, donde Satanás es juzgado, y vamos a Apocalipsis y tal vez van a todas las partes de las escrituras, y yo admito, voy a admitir que hay 15 verdades, y yo lo que miro en la interpretación y me pregunto: Darren, ¿qué fuera lo que los discípulos pensaban de qué significaba? Ellos son la audiencia, él está hablando a ellos. ¿Qué los discípulos habían pensado? ¿Qué es lo que estaban pensando? Ellos entendían a cualquier grado. Y vemos que él ya ha hecho este comentario. Volvamos a Juan capítulo 13. Ya les había dicho lo que esto significaba. Ellos sabían exactamente el significado de las palabras de nuestro Señor. Miremos en Juan 13, verso 32. Noten. Juan 13, perdí mi pasaje aquí, tal vez. Por lo tanto, cuando Jesús salió, les dijo: oh, ok, estoy buscando mi pasaje. No se ponga nervioso, lo voy a encontrar. O simplemente te voy a decir lo que significa y voy a buscar una referencia. Es lo que estaba buscando. 12:31. Gracias por este estudio bíblico. Gracias.
Confesión. Es bueno escribirlo. Toda mi confianza. 13. El Señor me humilla y no encuentro mi pasaje. Bueno, 12:31. Muchas gracias por su paciencia conmigo. Y el Señor es dulce conmigo. Ahora están todos listos. Estaban nerviosos. Podemos respirar. Estaban en pánico por mí. ¿Qué si no encuentra el pasaje? ¿Qué si no está ahí? Él está nervioso. Estamos todos nerviosos. Podemos hablar todo eso. Podemos avanzar. Todo esto. Y yo tenía la referencia mal. Lo había escrito mal. Ahora dice, capítulo 12, versículo 39, ya está aquí el juicio en este mundo. El mismo lenguaje. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mismo lenguaje. ¿Y cuándo? ¿Cómo? El gobernador de este mundo va a ser echado fuera del mundo. Dice, y yo, si soy levantado de la tierra, traeré a mí mismo. En la cruz, cuando sea levantado el Hijo del Hombre crucificado, va a ser el juicio donde Satanás va a ser juzgado, el príncipe de este mundo. Volvamos a capítulo 16 este texto, y concerniendo al juicio, porque el príncipe de este mundo va a ser juzgado, ya ha sido planeado, tiempo pasado, pero en el futuro, en ese momento, en las próximas horas, cuando sea crucificado Jesucristo, pero en la eternidad ya ha sido apuntado el día, la hora, la victoria que Satanás tenía sobre las almas de las personas ya había sido derrotado porque Jesucristo pagó el precio del pecado de los pecadores. Satanás es la antesala, lo que pasa a cualquier persona que no se somete y está prefigurando la vida y la eternidad de aquel que no cree en Jesucristo, porque Satanás va a ser juzgado a la cruz, totalmente derrotado, y va a ser enviado a una eternidad en el infierno. También cualquier persona que no cree, ellos van a ir donde Satanás va a ser enviado al infierno. Ahora piensen en esto, la palabra acá por convicción. Regresemos a esto. Escribí acá lo que significa la palabra convicción. La palabra para convicción tiene la idea que el Espíritu Santo viene y trae un testimonio y testifica como un testigo fiel, y va más allá de la persuasión intelectual, trayendo una persuasión no una persuasión racional, sino que trae y persuade y expone la vida interior, donde deben arrepentirse de su pecado, entendiendo su injusticia, entendiendo que van a ser destituidos y el juicio venidor, y que solo en la cruz Jesucristo va a proveer y ha proveído la misericordia. Solo el Espíritu Santo puede traer una persona en eso, y es su obra de principio a fin. Así que pensemos en esto juntos. El ministerio invisible del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las convicciones? Podemos llamarlas implicaciones. Implicaciones de estas verdades. Si esto es verdad, solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado cuando alguien es incrédulo, del juicio venidero y la sentencia y de justicia. ¿Cómo afecta tu ministerio? ¿Cómo afecta la manera en que crías a tus hijos, la iglesia Cornerstone? ¿Cómo afecta la manera en que interactúas con los no creyentes? Primera implicación. La primera implicación es esta. Cuando vienes a entender esa verdad acerca del Espíritu Santo, que es su ministerio únicamente, que es tomar esa persona en su vida, a ese nivel de convicción, el único puede hacer, no puedo hacer eso. Esta es la primera implicación. Nos humilla acerca de nuestra inhabilidad. Nuestra inhabilidad. La palabra y el ministerio de convencer a una persona en su necesidad de arrepentimiento solamente es su obra. Amados, nosotros podemos de forma fiel dar la verdad. Yo aquí estoy predicándote toda la verdad, pero escribí acá una cita de Charles Spurgeon que dice: yo creo en el Espíritu Santo. Y cuando él se sentaba, este predicador decía, cuando caminaba al púlpito: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, porque él sabía que podía predicar todas sus entrañas, podía poner su corazón, podía hablar acerca del pecado,
de justicia, de juicio y de la ira de Dios, pero requiere el Espíritu Santo que toma eso de los oídos al corazón. Es absolutamente humillante entender nuestra inhabilidad para cambiar las almas. Nosotros no podemos cambiar los corazones, podemos cambiar las naturalezas. Es el ministerio del Espíritu Santo. Debemos ser fieles, porque ¿cómo podemos aprender acerca de pecado sin verdad? De la justicia sin verdad, del juicio sin verdad, porque el Espíritu Santo lo utiliza. Deberá humillarnos hasta la médula para darnos cuenta que toma la tercera persona de la Trinidad para penetrar esas verdades en la vida interior. Especialmente los padres. Hay muchos padres y abuelos acá. Piensen en esto. Ustedes pueden ver a sus hijos que aman con todo su corazón y tú estás convencido acerca de la naturaleza mortal del pecado. Cuando les hablas acerca de pecados, hablas con pasión y emoción y quema tu corazón por ellos y te miran y su concerniente corazón y lo que les angustia no es lo mismo que te angustia a ti. Tú les hablas acerca de la necesidad de justicia y el peligro de una vida injusta y una vida bajo la obra de Dios. Y puedes creer todo esto y puedes derramar todo tu corazón y tus entrañas gimen y les hablas a ellos con pasión. Pero si el Espíritu Santo no hace eso que cobre vida, no hay verdadera convicción. Eso es tan humillante y nos debe recordar que eso es lo que toma para nosotros, para salvarnos. No fue una persona con sus argumentos buenos o una experiencia, no fue una emoción que nos emocionó, una música, fue la tercera persona de la Trinidad por la soberana gracia que pasó y atravesó nuestra falta de fe y nos llevó bajo la culpabilidad de pecado y necesito la justicia de Dios que Jesús ha pagado por mi pecado y si no, seré juzgado. Nosotros somos completamente incapaces, impotentes para llevar a cabo la transformación espiritual y esto debe ser totalmente llenarnos de humildad, porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Es una realidad soberbia que nos humilla. Y lo he pensado bastante acerca de los padres y los hijos y el amor de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y es absolutamente esencial que recordemos que esta es la obra del Espíritu Santo, no mía. También lo pensé en la vida de la iglesia y tal vez hay personas que vienen a la iglesia semana tras semana y les he llamado cristianos con con una garantía para salvar tu pantalla y pones esta pantalla enfrente de ti y vives esta vida en aparente piedad y tienes esta careta y pones esta careta falsa y es como que salva pantallas y pones esa pantalla donde todos ven, pero semana tras semana te sientes debajo de los sermones y escuchas y tu vida no cambia, te vas sin cambiar. No eres afectado, no vienes debajo de la convicción de pecado, no te preocupa tu injusticia, no te preocupa que hay un juicio que viene y donde la mayoría de personas van a enfrentar al Dios vivo y su ira. Simplemente te sientas en el servicio semana tras semana sin moverte, sin ser cambiado, sin ser afectado y tu corazón es endurecido y es la evidencia de la ausencia del Espíritu Santo y su obra en tu vida. Si puedes estarse debajo de la verdad de Dios en los sermones, debajo de la palabra de Dios y puedes volver a tu vida como eras, es la ausencia del Espíritu Santo, es la evidencia de un espíritu de estupor, de un espíritu que no se ha arrepentido, terco. Y de hecho, si estás aquí y eres uno de ellos que se sienta con un salvador de pantallas en hipocresías, debes buscar el lugar más íntimo y doblar tus rodillas y suplicarle al Espíritu Santo que empiece a trabajar en tu vida. Aún como creyentes, nosotros debemos entender esto, que es la obra y el ministerio del Espíritu Santo, pero como creyentes, nosotros no queremos ser ese tipo de personas que no tienen la actividad del Espíritu Santo y no venir bajo la convicción y no queremos creer, porque va a haber un día que vamos a enfrentar al Señor. El Espíritu Santo siempre está trabajando de esta manera. Es un presente activo indicativo en el griego, pero hay otros que son recalcitrantes en cuanto a la verdad.
Y tú debes estar en totalmente terror y en miedo si estás debajo de la palabra de Dios y no estás lleno de la convicción. Y yo te digo, debes suplicar al Espíritu Santo cuán duro de servicio has sido estando bajo la palabra de Dios y no ser convencido de pecado y ser transformado. Y muestra nuestra inhabilidad y eso nos llena de humildad. Es la primera implicación. No podemos cambiar a las personas. Destruye nuestro orgullo y no podemos ser llenos de nuestra propia injusticia, nuestra propia justicia, llenos de egoísmo. ¿Cuántas personas llevamos al bautismo y qué impacto tenemos en la influencia cuando nos damos cuenta que esas personas tienen el fruto espiritual y es a través de nosotros? No, se trata de que nosotros simplemente somos instrumentos y damos la gloria a Dios. Y la primera implicación. La segunda implicación, no solo de hecho nuestra inhabilidad, pero la segunda implicación es que debe llevarnos a la verdadera conversión. A veces en Cornerstone yo entiendo esto en mi corazón. Estamos tan listos para creer que alguien es salvo. Estamos tan ansiosos para saber de que alguien está con el Señor, inclusive nuestros hijos. Y queremos tanto que sean asegurados en el Señor. Y es un buen deseo. Y queremos ese deseo de nuestros colaboradores en el trabajador o esos hijos que amamos. Y queremos tanto que el Señor, mediante lo que el Espíritu puede hacer para convertirlos, solo para sentirnos más confortables del Señor. Y esa persona, así podemos decir, es un cristiano. Y escuchamos lo que hablan acerca de eso y podemos pensar acerca de eso. Y esa persona puede explicar si esa persona tiene una convicción convincente acerca donde ellos están delante de la justicia de Dios, donde su corazón se abre, donde totalmente su corazón es una persona que de forma justicia y la necesidad que necesitan por un Salvador. Es una persona que te va a decir que están escapando la ira de Dios porque saben que de forma justa no pueden pagar por su pecado. Es una persona que está suplicando la misericordia de Dios como su única esperanza, porque si eso pasa, no, y si no ha pasado eso, no han tenido la convicción del Espíritu Santo. A veces nosotros nos adelantamos y empujamos y nos preguntamos, ¿realmente se han encontrado con el Espíritu Santo? Eso es deshonesto cuando hacemos eso y es una falta de amor. Es inconsiderable. El ministerio del Espíritu Santo es una convicción profunda donde son confrontados con su pecado, la injusticia y el juicio venidero. Si eso no ha sucedido, no ha sido transformado, están perdidos. Y nosotros sabemos que eso pasa. Esa persona no permanece sin cambio. No encontramos personas de esa manera que caminan llenos de orgullo, viviendo su propio pecado, no viviendo para el Señor. Nosotros vamos a tener personas que no han sido convencidas por el Espíritu Santo, que no han sido transformados. O sea, no es el verdadero cristianismo. Los discípulos de Cristo van a pensar de que esas son palabras de locura. Y esto es lo que va a pasar en la convicción y conversión de pecado. A veces en nuestra desesperación, cuando empujamos a la gente, miramos y hacemos la vista corta a la verdad. Esa persona que yo conozco realmente se ha encontrado con el Espíritu Santo. Tengan cuidado, no minimizar la obra del Espíritu Santo para confortar tu pecado. Es una gran implicación. Número 1, nos debe humillar acerca de nuestra inhabilidad. Número 2, nos debe dar la claridad en cuanto a los no creyentes y la falta de conversión. Y la tercera, el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio que nos conforta. Ustedes van a estar solos, dice Jesucristo, pero voy a dejar al Consolador. Dios es un Dios misionero. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios misionero. Es Dios misioneramente hablando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nosotros debemos ser valientes en la verdad. Tenemos otro problema. A veces, en nombre de la compasión humana y esta cultura psicológica de resalvar a las personas y qué es lo que favorece más a la gente, a veces cuando las personas, cuando están enfrentándose con su pecado y su justicia y su rebelión, y en vez de llevarlos al final de sí mismo, donde ven la necesidad por Cristo, nosotros queremos rescatarlos
porque necesitan al Espíritu Santo que los salve y los rescate. En nuestra condición estamos tan prontos. No queremos decir una verdad acá. No queremos lastimar sus corazones. Amados, si ellos van a enfrentarse con el pecado, deben enfrentar lo que dice acerca del pecado. Si van a aprender acerca de la injusticia, deben conocer la justicia de Dios y el requerimiento de Dios. La estadística es esta: todos mueren. Y le pregunté al internet y dice, sí, todos mueren. Todos van a morir. 100%. La expectativa de vida se va a acabar. Inclusive si estás tratando de preguntar al internet, ¿tengo una expectativa eterna? No, estoy bromeando. Amados, esta verdad acerca de la obra del Espíritu Santo nos debe hacer totalmente valientes con la verdad. Y esto es lo que el Espíritu Santo usa la verdad. Él usa la escritura, él usa el suplicar de la palabra de Dios y la proclamación del pueblo de Dios. ¿Por qué quiero poner un escudo a las personas acerca de la palabra de Dios cuando solo Dios puede usar su palabra para salvarles? Entender el ministerio invisible del Espíritu Santo temporalmente para usarnos, pero nos va a hacer valientes para hablar la verdad. La última implicación. Nos debe ayudar a evitar el enojo y cultivar confianza. Voy a explicarlo. A veces venimos y les traemos la verdad con toda nuestra convicción y damos nuestro corazón para ellos y hablamos la verdad y les hablamos acerca del pecado, les hablamos acerca de la justicia y el juicio. Pero a veces hay personas que no son creyentes o que son creyentes, pero el Espíritu Santo no está trabajando de la manera que nosotros esperamos. Y enfoquémonos acá y le damos nuestro corazón y miramos a esa persona y es como un salvapantallas y tienen como el sartén, el teflón que todo le resbala. Y hablamos de las realidades espirituales, arrepentimiento, las áreas donde el Espíritu tiene que atravesar su corazón y mente, y derramamos nuestro corazón y ellos no cambian. ¿Les ha pasado eso? ¿Les has hablado la verdad a alguien y derramas todo tu corazón y el hecho de que soy tan emocional acerca de esto debe afectarte? ¿No ves cuán consternado estoy? ¿Por qué no cambias? Cuando hablamos de eso, es el ministerio del Espíritu Santo solamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enojamos. ¿Y qué es lo que hace esa persona? ¿Qué es lo que hace el creyente? ¿Y por qué ellos siguen haciendo eso cuando hablamos acerca de eso? Y nosotros decimos, voy a hablar de esto y voy a producir la obra del Espíritu por mi personalidad. No, decimos, no, solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. En Santiago capítulo 1 dice que la justicia del hombre no trae la justicia de Dios. La ira del hombre no trae la justicia de Dios. Simplemente pon tu confianza en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu únicamente es el que trae la convicción. He dicho mucho a las esposas durante los años, particularmente en el consejo prematrimonial, si tú quieres ser el tipo de esposa que simplemente vas a estar goteando de una forma escarnecedora y quejándote hasta que lo manipulas y lo vas a apuntar a él en una esquina de la casa, como dice el libro de Proverbios. Vas a tener el cambio en él y vas a tener el resultado que tú quieres, pero no tienes la idea si es el Espíritu Santo que está trabajando, porque tú tienes lo que quieres. Tenemos esta tendencia con nuestros hijos, con nuestros esposos: predica la verdad, ora, pero de hecho que no puedo traer el hecho para cultivar el cambio, pero yo debo confiar que es la obra del Espíritu Santo en su tiempo, y hay veces que Él no va a trabajar en mi tiempo porque Él tiene un mayor propósito que yo puedo pensar en eso. Inclusive podemos decirle: Señor, tocamos la puerta, el Espíritu no está trabajando de la manera que yo quiero. Apúrate, Señor, si tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Y eso quiere decir que no estás creyendo este texto. Léelo conmigo. Y Él dice acá, es una mayúscula para Él. Él, el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él convencerá
al mundo de pecado, consintiendo de pecado, de justicia y justicia. Es su obra. Tú traes la verdad, tú oras, tú dependes, tú pones tu corazón en línea, pero no te enojas y estás en descontento, sino que le confías porque sabes y conoces y confías que Él sabe mejor que tú. No hacemos eso, nos enojamos. Y nosotros no debemos hacer eso, debemos confiar que es el tiempo de Dios y su obra. 4 implicaciones del ministerio invisible del Espíritu Santo. Debe humillarnos cerca de nuestra incapacidad, debe templarnos con respecto a la conversión, debe darnos el poder para decir la verdad, debe ayudarnos a evitar la ira y cultivar la confianza. Ahora nuestro tiempo ha terminado y quiero seguir predicándote, pero verso 12 Jesús dice que debo terminar. Miren lo que dice: aún tengo muchas cosas de deciros, pero ahora no las podéis soportar. Oremos. Señor, te damos gracias por esta gente tan dulce y amable, y aun cuando nuestro hermano Jen Flor me ayudó a encontrar la referencia, qué amabilidad tener un hombre que conoce su Biblia. Ayúdame, Señor, en estos momentos. Gracias que nos podemos reírnos en momentos de debilidad, y la serenidad y sobriedad por estos momentos, tu palabra. Ayúdanos como padres y como esposos, Señor. Ayúdanos a nuestra iglesia a no ser una iglesia que demanda resultados del Espíritu Santo, pero ayúdanos a ser valientes, a tener la valentía y la gallardía, Señor, que eso es lo que tú quieres que hagamos. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo va a ir a lugares donde convencerlos, donde nunca ha sido. En tu nombre oramos y sean salvos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org